Shalom a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de La conexión astral, la ciencia de la astrología judaica de el rabino Philip Berg. Bueno, antes de comenzar, he escuchado comentarios sobre este libro. Debo decir que la mayoría muy buenos, por supuesto, y lo cual lo agradezco profundamente. También comentarios relacionados a que quizás el tema puede ser un poco técnico, un poco denso, ante lo que debo decir que sí. Perdón que lo diga de esa manera, pero para que nosotros podamos entender nociones de astrología, que es el objetivo de este ciclo, de este libro, y poder entender por qué sí la astrología dentro de la Torah, es importante tener unas muy buenas bases. Es importante entender de dónde surge, es importante entender los niveles del alma, es importante entender ciertas citas del Zohar, del Tanaj, de la Torah, antes de quizás abordar aspectos como ya un signo del zodiaco, un planeta o una de las 12 casas o relaciones entre planetas, etcétera, que la mayoría, pues por esa razón, se manejan de manera incorrecta dentro del modelo de astrología occidental clásico. También pienso que es importante tener estas buenas bases porque nos refuerzan conceptos cabalísticos, además, dicho está, de lo que estamos estudiando aquí, que es astrología. Y pues obviamente que el objetivo es entender de una manera más global para poder superar las influencias astrológicas. O sea, a fin de cuentas, el objetivo de este ciclo, de este libro, es que nosotros comprendamos que el pueblo de Israel no tiene masal, que no estamos sujetos a el destino, ni a las estrellas, ni nada que se le parezca. Pero llegar a ese punto tampoco es tan fácil. Tampoco es un asunto únicamente de fe. Es un asunto de trabajo muy concienzudo, de misbot, es un asunto de conexión con la Torah, es un asunto de conexión con el árbol de la vida, para evitar las conexiones con las estrellas y los planetas. Es probable que dentro de este ciclo incluya ciertas citas del Sefer Yetzirah, aunque quisiera más bien que el Sefer Yetzirah fuera un libro aparte para estudio, aparte de este, ¿sí? Entonces, les agradezco la paciencia con la densidad del tema, pero les garantizo que el conocimiento que se van a llevar es enorme, es invaluable y es muy grande, tanto para ustedes como para sus almas. Estamos leyendo el capítulo de El deseo, que es la llave del cosmos. Continuamos con este capítulo. Aquí pues el autor nos revela ciertos secretos con respecto a los niveles del alma, Nefesh, Ruach y Neshama. En el audio anterior hablamos muy poco, muy sucintamente sobre lo que es el viaje en el tiempo y la velocidad. O sea, hablamos de ciertas asociaciones a esta paradoja. Hablamos que la velocidad dentro de la realidad está conectada con la conciencia superior. Y hablamos de que la materialidad resta velocidad. O sea que una persona cuya alma solamente anhela cosas materiales, su velocidad es menor a la velocidad, por ejemplo, de una persona que vibra más hacia los mundos superiores y hacia el deseo de recibir para compartir. Este libro nos está encaminando a entender desde este punto de vista, desde el punto de vista del alma, lo que implica ser egoísta, lo que implica solamente pensar en uno mismo, en su propio beneficio, incluso pasando por encima de los demás. Voy a continuar entonces la lectura y seguiremos haciendo comentarios. Dice aquí: una vez que la conexión se haya logrado a través de la oración, de la meditación y de una determinación para restringir el deseo de recibir, el cual es a propósito nuestra única posibilidad de ejercer nuestro libre albedrío, los sucesos pasados pueden presenciarse literalmente, ya sea como destellos de encarnaciones anteriores o a través de sueños que pueden iluminar el futuro, así como el pasado.
Dichas revelaciones se encuentran dentro del campo espiritual del nivel de Ruach, en el cual no existe ninguna manifestación de tiempo, de espacio o de movimiento de modo como nosotros lo percibimos en el Nefesh, el ámbito del espíritu crudo en el cual la mayoría de nosotros nos encontramos. Pausa para hacer comentarios. Entonces aquí nos está diciendo, hay 3 trabajos para poder fortalecer el nivel de alma llamado Ruach. Estos 3 trabajos son oración, la tefilá, la meditación, en este caso hablamos de meditación cabalística, que también pues dentro del canal hay ya un ciclo respecto a eso, oración, meditación y el tercer trabajo, la determinación para restringir el deseo de recibir. Restringir no significa anular. Restringir no significa ya no voy a tener deseos, ya no voy a luchar por nada. Literalmente la palabra es restringir, ponerle límites a nuestros deseos. Que el problema del ser humano promedio es que su deseo es ilimitado. Y cuando ya tenemos algo, queremos algo más. Y cuando ya lo tenemos, queremos algo más. Y estamos todo el tiempo atrayendo sobre nosotros materia, materia, materia. Y muchas veces sin límites. Aquí lo que está diciendo el camino de la Torah y de la Kabbalah es que el deseo de recibir es importante. Es importante porque sin deseo de recibir no tenemos libre albedrío. Los ángeles, por ejemplo, no tienen libre albedrío. Ellos son como programas de un computador o programas de un sistema espiritual donde ellos, Hashem, ya los tiene programados y los ángeles lo único que tienen que hacer es ejecutar las órdenes de su programador. Entonces el ángel no tiene libre albedrío, sino más allá de cumplir los mandatos divinos. El ser humano, por eso, dicen los sabios, es más grande que los ángeles, porque el ser humano, estando en un mundo lleno de tanta materialidad, lleno de tanto placer, lleno de tantos deseos, que un alma decida, bajo su libre albedrío, conectar con espiritualidad, eso es algo maravilloso, eso es un milagro, y eso es algo que ni los ángeles pueden alcanzar. Entonces aquí nos dice que quien alimenta su nivel de alma de Ruach a través de estas 3 herramientas, las voy a repetir nuevamente: meditación, tefilá y restringir el deseo egoísta, el deseo de recibir, fortalece su Ruach. Y quien tiene su Ruach fortalecido, empieza a romper las brechas de tiempo, espacio y movimiento. ¿Y cómo se pueden romper? Dice el propio libro. Una forma es a través de los sueños, a través de la conexión con los sueños. Una persona que tiene su nivel de Ruach fuerte puede transformar toda su vida a través de los sueños. Les recomiendo, respecto a eso, en este canal ya hay un taller de sueños. Búsquenlo por favor en las listas de reproducción. Ahí está, dentro del canal. Lo pueden consultar, pueden acceder a esas clases y entender un poco más el tema de los sueños. Voy a continuar la lectura. La Nefesh por sí sola permite que el cuerpo envejezca y se deteriore. Solo en la Nefesh pueden haber mentiras, engaños y muerte, junto con ese sentido de mortalidad que ata la visión humana en el aquí y el ahora. El alma que puede elevarse al universo paralelo de la Ruach, donde Adán vivió antes de la caída, no se ve afectada por la Nefesh, lo cual explica por qué la llamada, esto es una de las paradojas de la física, la paradoja del abuelo, no es una paradoja en absoluto. Cualquiera que se aventurara hacia el pasado para evitar que sus abuelos contrajeran matrimonio, tendría que hacerlo con su nivel de alma de Ruach, donde la unión física de sus abuelos jamás existió. Todo lo que nos pasa en el mundo físico nos pasa dentro del nivel del alma llamado Nefesh. Es lo que está diciendo aquí. Y pues la paradoja del abuelo básicamente dice que si nosotros viajáramos en el tiempo, así como tipo Volver al Futuro, y lográramos conocer a nuestros padres o a nuestros abuelos, y
y lográramos evitar que se casaran, nosotros dejaríamos de existir. Esa es la paradoja del abuelo. Aquí está diciendo el libro que se pudiera ejecutar viaje en el tiempo, pero no con el cuerpo físico, no con el nefesh. Lo que se conoce como viajes en el tiempo se darían en el ámbito del nivel de la Ruach. Voy a continuar la lectura. La llave para viajar al nivel de la Ruach es la capacidad de compartir. Ninguna otra cosa pondrá al alma en tan íntima proximidad con la luz de la sabiduría, y una vez que haya sido envuelta en esa luz inmóvil y penetrante, las percepciones del tiempo y el espacio se desvanecerán como sueños. Lo único que tendrá que hacer aquel que viaja en el tiempo para presenciar la firma de la Carta Magna o para ver en el pasado a Moshe recibir los 10 mandamientos es decidir que se encuentra en el monte Sinaí. Aquí nos está planteando el libro que la mente entonces pudiera ser un arma muy poderosa, porque con la mente uno puede viajar a cualquier lugar si tiene la suficiente concentración. Por lo menos eso es lo que el libro plantea, ya iremos comentando. Con semejantes arreglos de viaje en el tiempo, podría yo decir que le vi a usted en un momento dado en cierta esquina de la calle, y usted podrá protestar que no estuvo allí, pero si indagamos más, tal vez encontremos que aún durante unos segundos usted pensó en ese sitio, o planeaba ir ahí en el futuro. Y ese momento, en el momento en que usted pensó en ese sitio, fue el momento en que yo le vi. El viajar en el tiempo está literalmente al alcance de cualquiera que esté dispuesto a liberarse del deseo de recibir solo para sí mismo. Y por este medio encontrará el verdadero deseo de compartir todo lo que puede obtener de la luz de la sabiduría. Antes del pecado cometido por Adán, que fue una negación de la luz de la sabiduría, el mundo entero existía en el nivel de la Ruach, libre de las cadenas del tiempo y del espacio, sin la sombra de la entropía y de la muerte. Cuando Adán cayó literalmente de ese bendito estado de conciencia y cayó al Nefesh, arrastrando con él al mundo. Sus descendientes han estado luchando desde entonces para volver a ganar el Edén. Han fracasado simplemente porque jamás se dieron cuenta de una verdad central. La mayoría de las tragedias que nos acontecen las hemos llamado ciega y descuidadamente por medio del poder de las palabras. Dios, Hashem, creó al cosmos por medio de su palabra, de la palabra. Y ese poder, diluido varias veces por nuestro propio deseo egocéntrico de recibir, pensando muy poco en compartir, fue pasado a sus criaturas. Aprendemos del Zohar que debemos tener sumo cuidado en la forma en que nos dirigimos a la catástrofe, a la enfermedad o cualesquier otra situación que amenaza en la vida misma. El especular verbalmente sobre lo que podría ocurrir activa otro estado de conciencia que casi inevitablemente provoca que ocurra aquello que tanto se teme. Nos dice entonces el Zohar: usted quiere tragedias en su vida, número 1, tenga miedo. Las personas que todo el tiempo están teniendo miedo que algo pase, algo les va a pasar. Porque el miedo, o más bien el sistema espiritual de emanación, formación y acción, que es el árbol de la vida, es un sistema que es amoral, que no tiene conciencia del bien y del mal. Si una persona está todo el tiempo pensando en catástrofes, está pensando en pérdidas, está pensando en dolor, en sufrimiento, el sistema espiritual simplemente le va a reproducir lo que la persona está temiendo. La gente que teme cosas, así le pasa. Y también nos está diciendo el Zohar aquí que esto se convierte en estado de conciencia a través de las palabras. Un rabino me decía, incluso un rabino cabalista de la Ciudad Vieja, me contaba una vez, hablando sobre cómo ayudar a las personas que pues están pasando por situaciones de enfermedad y que están pues atravesando enfermedades.
lo que él me decía es que la primer segulá que uno tiene que tener para sanación es no nombrar las enfermedades, no decirles por su nombre. O sea, que en lugar de uno decir fulanito tuvo, ya ustedes saben qué enfermedad es, uno simplemente como cabalista debería decir la enfermedad es. No nombrarla, porque nombrarla le da poder en el mundo físico y de alguna manera la materializa todavía más. Yo no sé si ustedes quizás se han dado cuenta que a veces pasa en las familias o en los entornos que una persona se enferma de una enfermedad difícil, luego un conocido, luego otra persona, luego otra. Cuando uno se da cuenta, hay 5 o 6 personas enfermas de lo mismo. Es porque de alguna manera, a través de las palabras y de los pensamientos e incluso de los temores, la enfermedad logró abrirse campo, logró atravesar muros y barreras, y eso es lo que pues vemos en nuestra vida muchas veces. Hay enfermedades que no tendrían que haber llegado a la persona. La persona tendría que gozar de salud completa, pero como todo el tiempo la persona estuvo menospreciándose, estuvo hablando mal de sí misma, estuvo temiendo la enfermedad, pues la enfermedad llegó. No quiere decir esto que esa enfermedad esté escrita en su carta astral. A mí me pasa mucho que analizo cartas astrales y hay personas que no tendrían por qué haber tenido ciertas enfermedades. Y hay que analizar las causas de por qué les llegaron. Voy a continuar la lectura. Aquí dice, bueno, el pensamiento se vuelve realidad y la palabra se vuelve hecho. Existen muchos de esos estados de conciencia y no todos ellos son benignos. Pero debido a que el hombre nunca se puede separar del universo, todos, incluso el menor, contienen un poder con el cual solo un tonto jugaría. La única defensa del alma mientras viaja a través de los innumerables niveles que conforman el universo metafísico es lograr la unicidad con la luz. Esa unicidad con la luz es lo único que nos mantiene seguros, que nos mantiene protegidos. ¿Cuál es la primera unidad con la luz que nosotros podemos tener? Es la que nosotros llamamos la unidad con la sabiduría. Estudiar, tan solo venir a este canal y empezar a escuchar clases, es empezar a cultivar esa conexión con la luz. En este caso, la luz expresada como sabiduría. Y unicidad significa volverse uno con. Estas no son solamente clases que a mí se me ocurre, porque estoy desocupado, grabar y subir a YouTube. No es que a mí pues se me cantó un día empezar a subir clases. Estos son, en toda regla, sesiones de energía. Y la persona que conecta con esto está conectando con sesiones de energía. Y esas sesiones de energía le van a venir bien para su vida. Va a empezar a tener unidad con, no conmigo. Yo aquí soy el que menos importa, a tal punto que me he rehusado incluso a mostrar mi cara para el público, aunque llegara el momento de hacerlo. Porque a mí lo que me importa es el conocimiento, no el culto a la persona. Ya llega, bueno, no quiero adelantarme porque para eso voy a hacer un audio de preguntas y respuestas que ya lo tengo, como decimos en Colombia, está de un ala. Y ahí voy a explicar muchas preguntas que ustedes tienen. Pero lo que quiero decir es que escuchar este tipo de clases no es solamente un deleite cultural o un deleite intelectual, es una sesión de energía. Y es un volverse uno con la Torah. Entonces, entre ustedes más estudien Torah, más unidad logran con la misma. Uno de los mejores mapas que nos aclara el camino hacia esa meta de unicidad es justamente la astrología cabalística. Vamos a empezar a explicar un poquito, entonces, de astrología teórica, no práctica, con el libro del esplendor, el que todos conocemos como el Zohar. El Zohar dice lo siguiente: así como el hombre
El cuerpo del hombre está dividido y subdividido en secciones, las cuales están equilibradas sobre niveles de distintos campos magnéticos e inteligencia, por los cuales cada sección reacciona e interactúa con las demás a pesar de permanecer independientes. Del mismo modo, el mundo entero está basado en niveles distintos y paralelos por los cuales cada sección, cada segmento del universo se encuentra relacionado e interrelacionado entre sí. Y sobre el hombre descansan todo el movimiento y los hilos del universo. Eso dice el Zohar. Sobre el hombre descansan todo el movimiento y los hilos del universo. Dice el Zohar, tomo 1, página 134b. Aquí hay dos afirmaciones increíbles. El hombre es el director determinante del movimiento en este universo. Y el hombre está estructurado como una copia calcada de todo en ese universo. La ciencia busca las respuestas que la religión encuentra en la fe, y la astrología pudiera ser un puente entre ciertos conceptos de ciencia, ciertos conceptos de fe. Quien ha estudiado, por ejemplo, parashas del libro de Shemot, de Vaikra, sobre todo Shemot, todas las parashot que tienen que ver con la construcción del Mishkan. Cuando Hashem empieza a enviar todas las instrucciones de todos los elementos de cómo debe quedar construido, de las posiciones, de la menorá, de las posiciones del tabernáculo, del altar del incienso, del altar donde los sacrificios, del Kodesh HaKodashim, donde están los querubim y el arca de la alianza, las cortinas que están puestas en ciertas disposiciones. Esto también nos está relatando el diseño del Mishkan. Es una copia exacta de cómo funciona el cuerpo humano y a la vez de cómo funciona el universo. Y por eso hay midrashim que dicen que así como estaba siendo construido el Mishkan aquí abajo, también en el mundo superior estaba siendo construido el Mishkan. Es una forma en la cual entendemos cómo funciona el universo. En esos términos es muy interesante sentarse a estudiar Torah y estudiar las porciones que a veces son porciones densas porque son instrucciones tras instrucciones de cómo se construye un espacio con unas subdivisiones, una cierta arquitectura. Pero ya cuando uno entiende todo esto se hace un poco más fascinante la Torah. Dice aquí, hasta la fecha, con todos los avances tecnológicos, la luna es el único lugar más allá de la Tierra donde los hombres han caminado. La astrología nos permite ir aún más lejos para adquirir conocimientos sobre los otros planetas existentes en el sistema solar y determinar la medida de sus influencias astrales. El científico puro podrá menear la cabeza con desaliento ante tal afirmación. Pero de nuevo, en el Zohar, tomo 1, dice claramente lo siguiente. El cuerpo del hombre se relaciona con toda nuestra galaxia y universo. Un profundo análisis del cuerpo junto con la comprensión de cuál planeta o a qué parte de nuestro universo corresponde cada sección distinta del hombre nos permitirá a través de las distintas partes del hombre lograr abrir una nueva visión de los cielos. Nosotros, entonces, por medio de un análisis e investigación apropiados, desde el punto de vista cabalístico, podemos inquirir y penetrar dentro de lo más íntimo y profundo de las fuerzas de energía interna de las distintas partes del cuerpo. El cabalista, por tanto, se encuentra en una posición en la que puede entender la fuerza e inteligencia interna de los planetas. En esta era de mecánica cuántica y de microchips, la educación de un individuo sería incompleta sin cierto conocimiento sobre los fundamentos básicos de la ciencia y de sus antecedentes históricos. Lo que el Zohar presenta a la luz de la teoría de la relatividad abre al científico de mañana, así como al hombre común, una nueva comprensión de las leyes de la naturaleza y de la misma teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad toca muchos aspectos del mundo físico. Se expande desde el ámbito atómico
hasta la configuración del mismo universo. El Zohar repetidamente afirma que todo lo que es abajo es arriba y que todo lo que es de arriba es abajo. Ya les doy la cita exacta. Zohar, tomo 2, página 265a. Reforzado por medio de la teoría de la relatividad, todo realmente está conectado e interdependientemente relacionado. No hay seres humanos aislados. O sea, realmente somos una unidad llamada humanidad. Nadie puede subsistir por sí mismo. Nadie puede existir aislado de la creación. La revelación del Zohar, a través del escrutinio meticuloso de la anatomía del individuo, nos permite aprender con exactitud todo lo que existe en el ámbito de la galaxia, así como en el ámbito de los objetos celestes aún no descubiertos. Por lo tanto, no es una sorpresa el hecho de que el famoso cabalista italiano Shabbatai Donolò también fuera médico. Su famosa obra sobre la Kabbalah, conocida como el Libro de la Sabiduría, explica en detalle preciso las composiciones y relatividades de un planeta en relación a otro. La obra de Donolò, el Libro de los Remedios, contiene una gran cantidad de material derivado de sus conocimientos de la astrología, que sin duda se basó en su comprensión de la Kabbalah. El Libro de la Sabiduría proporciona una cantidad masiva de información sobre el estudio de la astrología. Sin esta, la astrología permanecería en un estado incomprensible. Sin este análisis profundo de las estructuras y composiciones esenciales y fundamentales de nuestra gran galaxia, su estudio permanecería en una dicotomía, sin que la astrología se relacionara a las ideas científicas con respecto a lo que constituye el universo. La información de Donolò abre el camino para que el estudio de la astrología se vuelva finalmente un conocimiento más respetado. Los orígenes de la astrología y por ende de la astronomía se encuentran perdidos en la oscuridad del tiempo. Cuando el hombre intentó por primera vez ordenar la estructura de su vida en forma natural, dirigió su atención a los cielos, que parecían tener la clave del orden estructural. El ciclo regular del día y de la noche y el ritmo continuo de las estaciones eran motivos suficientes para dirigir la mirada hacia el firmamento. Lo que se perdió, a pesar de haber existido desde la época del Sefer Yetzirah, fueron las fórmulas que lo explicaban todo. Aunque pues yo puedo decir que ya cuando nos metamos en Sefer Yetzirah, con la ayuda del cielo, vamos a intentar, ustedes y yo, llegar a esas fórmulas que lo explican todo. Como resultado de dicha pérdida, se inició el culto adoratorio hacia las estrellas. Ahí fue donde fue el problema. Que hubo, partamos de que entre Adán y Abraham entre Adán y Noaj hubo 10 generaciones. Y luego entre Noaj y Abraham hubo otras 10 generaciones. Con lo cual, cada generación iba malinterpretando el conocimiento de la realidad y el conocimiento cabalístico antiguo. Y sí hay una tendencia dentro de las eras de la humanidad a que la gente termina malinterpretando el conocimiento y adorando, por ejemplo, a las estrellas. No les tengo que decir cuántas culturas antiguas adoraban al sol y pensaban que el sol era Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquel que se iniciaba en la ciencia y en el estudio de la astrología era considerado un idólatra, lo cual desde el punto de vista cabalístico está muy lejos de ser verdad. Es decir, nosotros no adoramos al sol, no adoramos a los planetas, lejos de eso. Cuando el hombre admitió al sol, a las estrellas y a los planetas en forma deidificada, fue para lograr derivar de ellos los beneficios que requerían. O sea, un idólatra es idólatra por un motivo específico. Y es el siguiente. El idólatra lo que quiere es emplear
el conocimiento para su propio beneficio personal. O sea, la raíz fundamental de la idolatría es querer torcer las leyes divinas a favor de uno. Querer, como dicen algunos, hackear la realidad o modificar las condiciones naturales a favor personal. Solo consideraban beneficio físico que aportaban los cuerpos celestes. Nadie intentó en verdad hacer un estudio profundo de la estructura interna espiritual y con esa visión tan limitada se perdió la verdad. Las primeras civilizaciones consideraban a las deidades celestiales como sus gobernantes. Aceptaron la proposición de que las influencias astrales existen, pero igualmente aceptaron su capacidad limitada para dominarlas. Es así como la información equívoca comenzó a infiltrarse. Si las influencias astrales son negativas, desde la visión cabalística, el modo en que se interceptan o desvían se vuelve sumamente importante. Y es así como la tefilá, por ejemplo, lentamente se convirtió en el medio a través del cual el judío espera lograr adquirir ese poder. La palabra tefilá en hebreo viene de la raíz tafel, y la palabra tafel literalmente significa secundario, un reflejo o la periferia. Entonces la tefilá no es el punto central de la cuestión. Las tefilot, las oraciones, son simplemente canales, y al igual que un vehículo sin conductor o una línea telefónica sin usuario, las oraciones solas se vuelven nulas. El asunto de la tefilá continúa siendo algo de suma importancia en el mundo judío, pero y en el mundo en general de la religión. Pero al igual que su raíz idólatra, que convirtió a estrellas tales en dioses, hay que tener mucho cuidado. Porque así como en la antigüedad llamaron al dios Sol Apolo y creyeron que el Sol era un dios, tenemos que tener el cuidado con no generar ídolos. Y uno hoy en día, ¿cómo puede generar ídolos? Está la textolatría, que es la idolatría al texto. No, es que solo lo hago porque el texto dice, pero sí. ¿Pero acaso tú no tienes capacidad de analizar el texto? ¿Acaso no tienes una tradición oral, un Talmud, un Midrash, una Mishnah, con la cual puedes interpretar el texto? Porque si una persona, por ejemplo, me dice a mí, es que yo solamente creo en la Biblia escrita, pues les cuento, mis amigos, que en la Biblia escrita dice que a un hijo rebelde, a un Ben Sorer, un hijo que no hace caso a sus padres, había que llevarlo al Sanedrín y el Sanedrín dictaminaba que tenía que ser lapidado. Ustedes, yo no creo que, con todo respeto, vayan a ir a hacer lapidar a un hijo porque no hace caso. Hay cositas que uno tiene que apoyarse en la discusión que ha generado la Torá hace más de 3000 años, que es toda la Torá oral, para evitar el fanatismo, por ejemplo. Que el fanatismo es una forma de textolatría. Otra forma de idolatría, idolatrar al rabino, idolatrar al líder. De eso ya hemos visto casos, que ahorita no los voy a mencionar, pero hubo generaciones que pensaban que su rabino era el Mashiach. Hoy en día, lamento tener que decir esto, pero hoy en día hay ciertos judíos que tienen en sus casas la foto de su rebe o de su rabino o de algún jajam antiguo y le dan besito a la foto. Y entonces ahí ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace uno para discutirle a un católico por sus tradiciones? Si a veces, no digo que sean todos los judíos, ojo, pero a veces hay gente que hace eso. No, es que le tengo que besar la mano a mi rabino. ¿Por qué? O sea, la idolatría tiene muchas caras. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en qué hace idolatría diariamente. Voy a continuar la lectura.
La tefilá, entonces, desde una visión cabalística, es simplemente un aprovechamiento de energía. Al igual que los astros anteriormente mencionados, son energías embotelladas en un cosmos metafísico. La tefilá no es una apelación ante una suprema corte, ni una petición de piedad, justicia o utilitarismo. El cabalista conoce los canales que transmiten la única fuerza que merece la pena tener, la que neutraliza el deseo de recibir solo para sí mismo. Y aquí dice este texto: entre más uno anule el deseo de recibir para sí mismo, hasta probablemente dejen de pasarle cosas malas en la vida, deje de tener mala suerte, empiece a recibir más bendición. O sea, mi visión personal de la tefilá es una combinación de servicios. Nosotros cuando rezamos hacemos un servicio a Hashem, porque es un servicio divino, que también incluye unas peticiones, porque el hecho de pedirle a Hashem tiene algo muy bonito, y es que cuando yo le pido a Dios, estoy declarando que lo que yo tengo en mi vida no es porque yo soy súper inteligente, súper capaz, súper preparado y que todo me lo merezco gracias a mi esfuerzo. No, estoy declarando que todo es de Dios, que todo le pertenece a Hashem. Y es Hashem el que me da y también el que me quita. Hasbe Shalom. Eso es algo bonito. Cuando yo pido porque sé que es el que me da todo. Pero tengo que pedir de la manera correcta, no solo para recibir para mí mismo. Y el deseo de recibir para mí mismo es el mayor impedimento que convierte a lo que los religiosos llaman oración en poco más que una retórica vacía. Hay que sentir pena por el hombre que confía el destino de su alma a las peligrosas arenas movedizas que el hombre llama la oración. Una reflexión adicional a la astrología. Sí, la oración es poderosa, sobre todo cuando uno reza y tiene meditaciones cabalísticas, tiene su sidur cabalista, sabe, por ejemplo, cuáles son las kavanot del Baruch Shamar, y que ahí están los 13 atributos de misericordia, cuáles son las kavanot del Shema Israel, el Salmo 67, cómo enciende uno la menorá en su alma, todos los secretos de la Amida. Eso es muy bonito, pero tiene uno que tener una conciencia correcta, porque si no pasa lo que le pasa a mucha gente que entra al judaísmo pensando que aquí con lo que nosotros hacemos todos sus problemas se van a resolver. Y cuando la persona se ve frustrada y ve que no se le soluciona todo tal cual como la persona quiere, entonces desiste y busca algo más, a ver en dónde se le soluciona el problema. Y esa mentalidad, la mentalidad de querer torcer la voluntad de Dios, de querer torcer el plan divino, de querer modificar las leyes divinas, esa mentalidad es el origen de la idolatría, y por eso es que uno conoce personas que dicen ser monoteístas y no tienen ningún problema en ir al que le lean el tabaco y que le hagan rituales para que se le mejoren sus cosas. Mucho cuidado con eso. Voy a continuar la lectura. La oración es algo sumamente poderoso, pero desafortunadamente muy pocos saben cómo manejarla. Incluso al involucrarnos en el rezo, la mayoría divagamos, planeando los proyectos del día siguiente, preocupándonos por nuestros asuntos o simplemente soñando despiertos. Como el cuerpo que configura a un pueblo, rezamos fervorosamente durante el Holocausto. Por eso no salvó a 6 millones de judíos. Muchos rezaron mientras que un holocausto similar aniquilaba a la nación de Camboya, pero las oraciones aparentemente salvaron a muy pocas víctimas de Pol Pot. Todo es cuestión de encontrar los canales adecuados. Es decir, si yo quiero ver las noticias de las 11 y las sintonizo a las 9, pues no voy a ver el programa que yo quiero. No importa cuánto y qué tan fervientemente yo desee ver ese programa. Si yo insisto en ver el canal 2, todo el poder de la tecnología no me va a permitir ver la programación del canal 4. Cada 2 horas nuestras oraciones se ven influenciadas por un planeta distinto. Para orar efectivamente es preciso conocer, hacer la conexión y comprender. Repito, la tefilá requiere conocer, hacer la conexión y comprender.
De otro modo, nuestros esfuerzos valen poco menos que la idolatría a una actividad ociosa. Aquí dice que, por ejemplo, la palabra idolatría en inglés vendría de un vocablo llamado idol, que significa ídolo, y también idol, que significa ociosidad, o sea, una acción ociosa. Para vencer y dominar a aquellos viejos dioses falsos, quienes, al igual que las almas humanas que los inventaron, parecen reencarnar a través de los tiempos en una u otra forma, debemos utilizar una o varias de las llaves que nos ofrece la Kabbalah, de las cuales una de las más eficaces es la astrología, una vez que se revela su estructura interna y espiritual. La astrología es a la vez un arte y una ciencia, pero la mecánica de su ciencia, así como la técnica de su arte, están sujetas a la comprensión y a la interpretación de la influencia cósmica interna que los cuerpos celestes ejercen sobre el individuo. Debemos, por tanto, conocer las bases científicas de la astronomía para entender por qué el universo está estructurado del modo en que lo está. Debemos adquirir un profundo entendimiento de por qué los cuerpos celestes se comportan del modo en que lo hacen y la relación del modo en que se comportan con respecto a la posición en que se encuentran en un momento dado. Entonces, y solo entonces, podemos esperar establecer un puente sobre la brecha entre la astrología y la astronomía, y al menos considerarlas como partes de una ciencia y no como dos ciencias aparte. Esto es importante porque los patrones conductuales observables son simples manifestaciones de sus cuerpos celestes. Lo que más importa es buscar nuevas respuestas a la pregunta importante de la Kabbalah. La pregunta es ¿por qué? La respuesta se encuentra en el concepto metafísico de la semilla que se convierte en el árbol, mostrándonos que aquello que se revela primero debe ocultarse. Ya lo dijimos en los primeros audios. La luz, para que esté revelada, primero tiene que ser oculta. Sin embargo, permanece después de haberse manifestado, al igual que la semilla. Una vez que se ha plantado, queda por siempre oculta. ¿Con qué frecuencia han ustedes hecho o dicho algo de modo imprevisto sin haberlo planeado en absoluto, para luego cuestionarse a menudo arrepentidos sobre por qué lo hicieron? Quizás hayan escudriñado su mente sin lograr encontrar la semilla que fue la causa de sus acciones. Hizo de las suyas, pero permanece oculta. Sin embargo, la llave para comprender ya no está oculta. La astrología cabalística, respaldada por el Sefer Yetzirah, la obra más antigua conocida del misticismo judaico, puede ser el guía que ilumine a las motivaciones. Lo que quiere decir esto es que lo más importante que uno tiene que entender de sí mismo son las motivaciones internas para todo lo que uno es y todo lo que uno hace. Porque el resto lo único que estamos viendo es efectos. ¿Y dónde está la semilla, por ejemplo, de los celos? ¿Dónde está la semilla del mal humor? ¿Dónde está la semilla del miedo? ¿Dónde está la semilla incluso de las enfermedades? El inmenso auge y popularidad que la astrología ha adquirido en los últimos 20 años probablemente se debe pues a los fenómenos ahora del conocimiento abierto a la humanidad. Lo que muchos han llamado, quizás mal llamado, la era de Acuario. El hecho de que la astrología se haya vuelto aceptable e incluso respetable en la segunda mitad del siglo XX podría reflejar incluso la influencia del signo de Acuario. Tampoco es casualidad que al mismo tiempo el conocimiento de la Kabbalah ya esté difundido y abierto para la humanidad, y ahora se encuentra al alcance del hombre común, y no del hombre especializado. Ahora, los secretos antiguos son dominio de todos. Ha dejado de ser necesaria la acumulación inmensa de conocimientos previos para poder penetrar en ellos. A través de la escritura científica prevista en el Sefer Yetzirah, y por medio de los diversos comentarios escritos sobre este, espero poder proporcionar la comprensión adecuada del sistema. Mientras que no niego que es posible obtener muchos conocimientos y ayuda a través del camino convencional de la astrología,
debo hacer hincapié en la dicotomía existente entre la ciencia y la astrología. No se va a poder cerrar la brecha por completo, hasta que, y a menos que, haya un profundo entendimiento previo de la astronomía y del universo, junto con todos sus cuerpos físicos. La Kabbalah intenta dar ese paso hacia adelante, permitiendo de este modo que una gran cantidad de porqués que aún confrontan y mantienen perpleja a la comunidad científica tengan alguna respuesta. Serios cambios ocurridos en años recientes parecen ofrecer una gran promesa para el progreso de la astrología. Inevitablemente cambiarán las actitudes hacia su estudio serio. El uso de explicaciones naturales está funcionando para relacionar a la astrología a la comunidad científica. Y este libro identificará una cantidad enorme de cosas en común entre ambas. Según el Zohar, los ritmos y ciclos del universo ejercen un impacto profundo sobre los ritmos y ciclos de la biología y la anatomía. Una asociación sincera y exitosa sobre astrología y ciencia podrían ser el resultado de la difusión de esta información. Desafortunadamente, por el momento, la astrología y la Kabbalah comparten el mismo juicio infortunado por parte de la opinión pública. A ninguna de las dos se les cree. De la Kabbalah se burlan en principio muchas personas que jamás han escuchado siquiera de qué se trata, al igual que muchas otras que desconocen la palabra. Las reacciones oscilan desde el miedo hasta el pragmatismo humanista, pero predomina la falta de credibilidad. Esto es pura tontería ociosa, porque el usar la palabra creer es admitir que uno no sabe. Por consiguiente, la actitud que muchos toman hacia la astrología, a pesar de su reciente popularidad, se basa no sobre lo que se sabe, sino sobre lo que no se sabe. El Zohar, que a continuación citaré, quizás provoque el resentimiento de muchos astrólogos y fieles creyentes, aun cuando yo no encuentre necesariamente tal contradicción entre el Zohar y la astrología convencional. Dice: y la sabiduría de su sabiduría se perdió. Cuando el Zohar afirma que se perdió, se refiere a la sabiduría de los antiguos, cuya comprensión interna se les ha ocultado para siempre, aun cuando lo ignoraban en la época en que ostentaban el poder. El Zohar continúa explicando: pues ellos no tienen conocimiento de la creación inicial de los cuerpos celestes, sino solo de sus usos manifiestos. Su conocimiento está basado en los cambios que se observan en el mundo que nosotros experimentamos, en sus órbitas y en la forma en que estos son utilizados. Por lo tanto, a partir del Zohar, llegamos a la conclusión correcta de que la filosofía de la astrología de los antiguos no estaba basada en la estructura interna de la creación, o sea, en el porqué original. El conocimiento es la madre de la creación, así como de la invención, y es ahí donde verdaderamente existe la acción. Esto, del mismo modo que la semilla o el esperma son la causa del efecto último. La explicación del Zohar sobre el verso anterior simplemente sigue la estructura general de la dualidad, sobre la cual toda la creación está construida. Es decir, lo físico y lo metafísico, lo externo y lo interno. El hombre, en quien percibimos tanto el cuerpo como el alma, no está estructurado en forma distinta. Por lo mismo, es fácil entender que el único modo mediante el cual podemos controlar a otro individuo no es a través de sus medios externos de restricción física, sino a través del control interno de su mente. Aquellos que durante la guerra de Vietnam buscaban corazones y mentes, iban por el buen camino, pero finalmente fracasaron y toda la fuerza militar de Norteamérica demostró ser inútil en la primera guerra que no pudo ganar. El objetivo, por lo tanto, de la astrología cabalística, como se presenta en este libro, es el revelar las composiciones tanto internas como externas de todo el universo, incluyendo al hombre. Con estas palabras vamos a cerrar esta lectura de este tercer capítulo, donde ya vamos clarificando. Sobre todo, digamos que lo más enriquecedor es que seguimos ahondando en cómo no caer en idolatría. Y ya iremos avanzando progresivamente
En este estudio iremos encontrando otras fuentes, otros textos que nos expliquen más a profundidad ciertos aspectos de ya los Mazalot, que yo sé que todos esperan escuchar eso, escuchar qué significa Saturno en Tauro en casa 3 o en casa 2, o cuál es en la carta astral la casa de la economía, o por qué si una persona tiene Mercurio en la casa 6 suele tener problemas en sus pulmones. Ya llegaremos a eso. Les agradezco a todos por su tiempo, por haberse tomado el tiempo para escuchar este audio, para apoyar el canal con su suscripción si usted quiere, su voluntad, suscríbase al canal, dele click a este video, dele like, prenda por favor la campanita para que le lleguen las notificaciones. Que Hashem los bendiga con bendiciones de este mundo, con bendiciones del mundo superior también. En Refuah Shelema, Parnasá, Atzlaha, Briut, Shalom Bait. Y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo de este fascinante estudio de astrología judaica. Shalom, shalom para todos.